Dios los bendiga, pueden tomar sus asientos. Dios los bendiga en un miércoles más para poder compartir la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. El Evangelio según San Marcos. Me voy a poner las gafas, porque si no, no veo. Amén. Gloria al Señor. Y le pedimos a veces al Señor, Señor, ábrenos los ojos, queremos ver más y más. Pero bueno, es ese pinche en nuestra vida, ¿no? Bástate mi gracia, le dijo el Señor al apóstol Pablo. Gloria a Dios. El Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46. Hay dos historias y vamos con una en particular. Y nos va a quedar pendiente el próximo miércoles la otra historia que es más apasionante también. Así que encuentros transformadores, siempre el Señor pone encuentros que transforman nuestra vida. Y cada vez que leemos esa palabra, ¿no?, de encuentros o de transformación, sí, es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida, transformarnos a esa imagen de Él. Y vamos a compartir la palabra de Dios del capítulo 10 de Marcos, versículo 46, dice así en el nombre de Jesús. Entonces vinieron ¿a dónde? A Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Amén. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, ¿qué hacían? Le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, en el mismo instante, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿En dónde seguía Jesús? En el camino. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú nos has brindado en este día. Transformas nuestra vida, nuestro corazón, para que esta palabra sea efectiva en nuestra vida. Amén y amén. Jericó. Todos conocemos qué pasó en Jericó. A veces el Señor nos tiene que pasar por Jericó. Y se van a dar cuenta cuando yo diga, en realidad la iglesia tiene que pasar. Porque el Señor tuvo compasión de estas almas. Como cada uno de nosotros tenemos compasión por las almas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O hacemos compasión con los que más amamos? Y con nuestros enemigos no lo hacemos compasión. Dios nos quiere pasar por Jericó. El título de este mensaje es de deshonra a honra. ¿Sí? Y Bartimeo, muchos diccionarios bíblicos, la palabra Bartimeo, decían unos teólogos que está escrito en dos idiomas.
La primera bar, que significa hijo, y Timeo está la primera bar, que es en arameo, que es hijo, y la segunda en griego, que es Timeo. En muchos dice que esta palabra, Bartimeo, es hijo de inmundicia. ¿Sí? Así lo declara los diccionarios bíblicos. Pero hay otras enciclopedias, otros diccionarios bíblicos que dice que Bartimeo es hijo de un honorable. Cuando dice Bartimeo, hijo de Timeo. Es el único evangelio que le da nombre. Y Marcos se caracteriza por eso, de darle nombre a las personas, porque tiene un significado teológico en el contexto de la historia. Bartimeo, un ciego. Los otros evangelistas, tanto Lucas como Mateo, hablan de un ciego, nada más que de un ciego. A veces la versión de Mateo dice 2 ciegos que se encontraron. Pero Marcos nos reclama sobre este en particular y lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Ese ciego dice que estaba en el camino. Y la palabra esa ciego en particular no era ciego de nacimiento, porque si no lo hubiera dicho las Escrituras, sino que él antes veía, pero por alguna cuestión en su vida, por alguna enfermedad que estuvo padeciendo, no lo dice las Escrituras, dice que quedó ciego. Y ahí estaba con su capa, en el camino. En el Salmo capítulo 8, versículo 5 dice el Señor en ese Salmo: les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿De quién está hablando el salmista aquí? Es del hombre en particular. Dios cuando nos creó a imagen y semejanza de Dios. Y nos creó con honra. Porque nos dijo que nos enseñoreemos de toda la creación de Dios. Nos dio autoridad. Pero el pecado ha traído deshonra a nuestra vida. El pecado nos hizo separar del amor de Dios, de separar nuestro encuentro con Él. Como estaba en el Edén, Adán y Eva completamente tenían esa comunicación con Él. Y así es donde vamos nosotros en nuestra eternidad, cuando partamos de esta tierra en Cristo. Por eso, Dios vino para volver a restablecer esa relación con el Señor, de darnos honra, de darnos una identidad, de darnos un llamado y un propósito en nuestra vida, de por qué estamos nosotros en esta tierra, para poder suplir al afligido, para poder suplir verdaderamente al que está en deshonra. Y la palabra es la que trae confianza, la palabra es la que nos da fortaleza. En Isaías 30, capítulo 19 dice: nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá el Señor. Amén. Así lo declara el salmista. Y esta persona empezaba a escuchar, porque dice que venía una multitud a recibirle. Por lo general, cuando venía un rabino o un maestro de la palabra a una ciudad, toda la multitud salía a recibirlo para escuchar, a ver palabra de Dios. Y sabemos muy fehacientemente de que el pueblo judío transmitía la palabra de Dios de generación en generación, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente, para que no se pierda esa identidad que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Y ahí estaba este hijo de Timeo. Ahí estaba, si es hijo de un honorable, ¿qué hace mendigando en el camino? ¿Cómo te hace el pecado a veces tirarte en lo más profundo de tu vida? Tirarte en lo más profundo de esta vida para que tú te pienses de que yo no sirvo para ciertas cosas, yo no puedo para ciertas cosas, cuando el Señor te dice que somos nosotros más que vencedores en Cristo, que todo lo podemos en Cristo, no con nuestra fuerza, no con nuestra mente, no con nuestra economía. Pero ahí estaba este ciego.
y escuchando lo que pasaba, ¿no? Porque me imagino que todos los ruidos sabidos y conocer lo había tenido desarrollado, porque era ciego, no veía. Pero algo estaba sucediendo en ese momento, como algo está sucediendo en aquellas personas que nos están escuchando a través de estas transmisiones que realmente realizamos, a través de los medios, en las redes sociales. Ahí estaba pasando Cristo, amén, el rabí, el maestro, y él, se ve que alguno le habrá dicho, ahí viene Jesús, el Nazareno, porque iban camino a Jerusalén. Él tenía un propósito, el Señor tenía un propósito ya, estaba de camino a Jerusalén, ya eran los últimos tiempos hacia su crucifixión, ahí estaba. Pero en ese trayecto, en ese camino, como hemos leído en la Samaritana, me era necesario pasar por Samaria, como también me es necesario pasar por aquellos que necesitan a Cristo en su corazón, que están pasando por luchas, por problemas, y que sabemos que la única solución es Jesús, es darle el lugar a Jesús, es ir a los pies de Jesús para que Él verdaderamente traiga esa bendición a nuestra vida, para que Él verdaderamente traiga esa satisfacción a nuestro corazón y a nuestra vida, darnos vida cuando estábamos nosotros muertos. Y ahí estaba este ciego en ese camino escuchando y decía, no, ahí viene Jesús el Nazareno. Y él sabía, como todo el mundo sabe, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Es el mismo. Y que sabemos y que todo el mundo sabe que Jesucristo hizo milagros, hace milagros y hará milagros, porque su poder no ha menguado. Su poder se lo transfirió a la iglesia para que hoy nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos limpió, Él nos justificó y Él nos dio vida eterna para que cuando nosotros partamos en esta tierra, nosotros tenemos ciudadanía en los cielos. Yo no sé usted, hermano, pero yo sí tengo ciudadanía en los cielos. Amén. No sé si usted quiere entrar al reino de los cielos o se quiere quedar en la tierra. En la tierra tenemos aflicciones. En la tierra dice que vamos a tener luchas, problemas, aflicciones. Pero quédense tranquilos. Dice el Señor que Él ha vencido al mundo. Por eso nuestra ciudadanía viene desde lo alto. Algunos dicen que somos extraterrestres porque no somos de esta tierra, sino que somos de la verdadera herencia del Señor. Ahí estaba ese ciego en el camino y expectante. Había una multitud. Y él no podía ir por dentro de la multitud. Ese es un obstáculo a veces que hay en nuestro caminar para poder recibir una bendición de Dios, para poder recibir un milagro. Esos obstáculos es la multitud para este ciego, porque no podía levantarse y caminar ahí enfrente de Jesús. Pero tenía algo, como cada uno de nosotros, como esa viuda, cuando el profeta se le presenta y tenía acreedores para poderle dar esa plata que le debía a esos acreedores y que solamente se le querían llevar a sus hijos para que puedan trabajar por esa deuda que estaba teniendo esa viuda. El profeta viene y le dice a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué hay? Como a veces nosotros tenemos que hacernos las preguntas, ¿qué sabemos hacer? ¿O en qué área somos efectivos? Amén. Hay áreas que usted es efectivo. Tiene que empezar a ver en su vida interior de qué es capaz. De qué es capaz de hacer. ¿Y qué hay a esa viuda? Le había dicho el profeta. ¿Qué tienes en tu casa? Una vasija. Porque no tengo ni aceite ni pan. Porque lo poco que tengo es para hacerle a mi hijo y ya entregarnos a la muerte en particular. Cuando Dios te dice no te entregues, de que hay vida, de que valores la vida que el Señor te da, de que no
no reniegues de tu vida. Si estás aquí en este instante es porque hay un propósito verdadero en ti y que Dios quiere sacar lo más precioso que tienes tú en tu corazón y en tu vida. A veces no vemos nosotros lo precioso que puede haber en una persona, en el corazón internamente. Eso lo ve Dios. Y me imagino que esa deshonra que tenía, que el enemigo lo había tirado en lo más profundo del camino. Ahí estaba, esclavizado completamente. Pero qué bueno es Dios, que siempre pasa por el camino, siempre pasa por nuestra vida. A veces no abrimos nuestros ojos espirituales o no abrimos nuestro entendimiento espiritual de que Cristo está para darnos una palabra direccional en nuestra vida. Y a veces no nos tomamos ese tiempo a pensar o a razonar. ¿Qué me quiso decir el pastor con esta palabra? El líder en la reunión con esta palabra. La dejamos pasar. Y muchas veces cuando dejamos pasar la palabra que nos direcciona, que nos empodera, que nos da libertad a nuestra vida, es como que le damos en poco. Pero qué bueno es Dios que siempre pasa en cualquier momento en nuestro caminar. Y ahí estaba pasando Jesús con una multitud que casi lo agobiaba, porque todos querían saber qué palabra iba a decir el maestro. Y él ahí, teológicamente, da una declaración de un nombre mesiánico, hijo de David. Y él sabía verdaderamente de que él era el Mesías. Y se le presenta a los gritos, en el clamor completamente. La palabra clamor es fuerte, ¿no? ¿Y hemos clamado en oración a veces? ¿O todavía no hemos experimentado el clamor? El clamor en muchos de los salmos está escrito. Como el siervo va por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía, decía el salmista en el Salmo 42. Buscando agua, en una desesperación en su vida, en una desesperación de que iba a recobrar ese milagro en su corazón. El pecado trae deshonra a la imagen de Dios, pero Dios cuando entra en nuestra vida te vuelve a dar esa honra nuevamente. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa palabra misericordia es fuerte también. Somos misericordiosos con los que nos ofenden, con los que a veces nos maltratan, a los que a veces nos insultan. Y hoy el Señor le estaba dando una lección a esos discípulos, porque dice que muchos querían callarlo a ese ciego. Cállate, estás molestando al maestro, estás molestándonos completamente. Cuando el deseo en su corazón era una desesperación por la presencia de Jesús, por la desesperación por tenerlo a Jesús en su vida, para reclamarle verdaderamente esa honra nuevamente, porque estaba tirado en el camino. Y es ahí que los llama. Y qué tremendo que es esa multitud, porque lo quería hacer callar, como hay varias voces en nuestra vida que nos tira el enemigo, de que tú no podés hacer tal cosa, de que tú no podés llegar a tal o cual situación o alcanzar tal o cual medida de fe en nuestra vida. Y es ahí donde Dios nos prueba. Porque nosotros somos probados cada día en nuestra vida, a ver cómo está nuestra fe. Y el enemigo viene a tu vida en cada momento, en cada circunstancia, a ver cómo estás. ¿Tenés las defensas bajas? Te puedo atacar. Si tenés las defensas altas, no puedo hacerte nada. Pero qué bueno que es Dios, que por más que tengamos las defensas bajas, sabemos que Él nos rescata de cualquier pozo de desesperación, de cualquier pozo de dolor
o de cualquier circunstancia en nuestra vida. ¿Cuántos han sentido bajones en nuestro caminar? ¿Cuántos nos hemos sentido a veces sin una guía? ¿Cuántos a veces nos hemos sentido desesperados por cual o tal situación? Porque veíamos racionalmente lo que estaba pasando, pero no veíamos espiritualmente. Y hoy hay que pedirle al Señor abrir nuestros ojos espirituales para poder vivir en fe y no por vista. El justo dice: por la fe vivirá. Y eso es lo que nosotros debemos practicar cada día, esa fe que transforma, esa fe que declaramos. Porque cuando declaramos le decimos al enemigo: no tienes poder con mi vida, porque hay uno mayor que está defendiendo mi situación, mi salud, mi economía, mi vida completamente. Ahí estaba el ciego, clamando al Señor, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y me imagino que a los gritos desesperados estaba ese ciego, como muchas veces nos encontramos nosotros a gritos desesperados en situaciones difíciles en nuestra vida. Y es ahí cuando lo llamamos, pero a veces lo llamamos al Señor cuando la soga nos llega al cuello, cuando podemos vivir una vida gratificante cada día. Problemas tenemos siempre todos, pero Dios está como poderoso gigante para defenderte, para pelear la batalla en tu vida. No tengas temor, sino confianza en Él. Es ahí que Bartimeo dice, una multitud hostil, despreciaba al ciego y le dice: cállate. Es ahí que la persistencia y la naturaleza enérgica de la oración de Bartimeo es un buen ejemplo de oración. Él no fue desanimado debido a que nadie le condujo a Jesús. Aquellos que le dijeron que se mantuviera alejado no lo desanimaron. Toma las puertas de los cielos y sacúdelas con vehemencia, porque así las sacarás o las derribarás. De pie en la puerta de la misericordia y no tomes negativas. Toca, toca y de nuevo toca, como si sacudieran las mismas esferas, pero para que obtengas las respuestas a tu clamor. El reino de los cielos, dice en su palabra, sufre violencia y los violentos son los que la poseen. A veces esas oraciones muchas veces son frías en nuestra vida, pero decía este ciego: ten misericordia de mí. El hombre ciego sabía lo que él necesitaba de Jesús: misericordia. Él no vino pensando que Dios le debía. Todo lo que quería de Jesús era misericordia, era nuevamente su honra. El Salmo 72, versículo 12 dice: porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Él sabe que Jesús pasaba por ahí, como ahora está pasando y realizando una invitación para que puedan conocer más de su misericordia. Y es ahí, es donde reflota nuevamente el volviendo a ser digno. Jesús se detuvo a través de ese clamor y lo mandó a llamar a este Bartimeo. Y la persona que lo fueron a llamar: ten confianza, le decían. Ten confianza, levántate. Es una palabra clave esa: levántate. Muchas veces el Señor la ha dado: levántate. Y Dios siempre nos dice: levántate una vez más. Aunque la pelea en un ring dura a veces 12 o a veces menos round, pero nosotros debemos estar hasta el final, levantándonos en cada situación. A veces nos pueden noquear, el enemigo a veces nos noquea, pero no nos deja muertos. Pero nuevamente ahí nos volvemos a Dios y nos volvemos nuevamente a Él. Porque caerán a 1000
a mi diestra 1000, a mi siniestra 10.000, pero a uno, ¿qué pasa? No los tocará. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en Él. Que a veces por más golpes bajos que suframos, debemos que seguir peleando el round. Debemos levantarnos. Al boxeador le dice, no te levantes, quédate en la lona. No. Por su orgullo, por su preeminencia, se levanta nuevamente para seguir dando pelea. Y nosotros debemos seguir dando pelea en cada situación de nuestra vida. En donde nos encontremos, en cualquier situación, debemos seguir peleando esa pelea. El rechazo con este ciego fue frío y escalofriante que encontró. No de Jesús, sino de la gente. Y tal vez incluso en los discípulos. Porque aún no había aprendido mucho del espíritu del Maestro. Algunos subestimaban las acciones al reino de Cristo en la fila de los pobres. Y la indiferencia y la sospecha a menudo obstaculizan la investigación religiosa. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo el Maestro. Pareciera ser que la necesidad de Bartimeo era obvia, pero Jesús tenía un propósito deliberando en la pregunta. Había un poder real en ambos, en la pregunta y en la respuesta de Jesús. Dios puede hacer la misma pregunta y debiéramos ser capaces de articular una respuesta que le glorifique. Maestro, le dice, o rabí. Es una forma fortalecida de rabino y significa mi Señor, mi amo. Cuando Bartimeo dijo esto, él expresó su humilde sumisión a Jesús. Maestro, mi amo, aquí estoy. Entonces dice en el versículo 50, él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y ese manto simboliza a veces lo que tenemos, lo único que tenemos. Pueden ser nuestra economía, pueden ser nuestras ganancias, porque ese manto significaba que era refugio para él en las noches frías, que era también parte de poder cobrar dinero por estar en esa situación. Pero ahí, cuando Él te llama, como este ciego Bartimeo, le dice, levántate, no te quedes sentado. ¿Cuánto sientes en tu corazón que Él te está llamando, levántate? Pero levántate con fe, porque Dios te está llamando. Y si Dios te llama, es porque hay un propósito para devolverle esa dignidad que el pecado te ha quitado. Y si Él te está llamando, es para que cumplas su propósito en su vida. Dice que recobró la vista y que lo siguió en el camino. Y es ahí donde Bartimeo seguía a Jesús. Hizo del camino de Jesús su propio camino y fue un seguidor de Él. Bartimeo debía darse cuenta, ahora que tengo la vista, siempre estaré mirando hacia Jesús. Aplícate hacia el Hijo de Dios, no pierdas el tiempo. Él está pasando y tú estás pasando hacia la eternidad. Y quizás nunca tendrás una oportunidad más favorable que la oportunidad que tienes en este presente de conocerlo a Él. Así como la gente de Jericó trató de silenciar al ciego, nosotros podemos tener o tender a tratar como una molestia a las personas que tienen necesidad. Sin embargo, laboriosamente Jesús extendió su ministerio a todos los que tenían carencia, mostrando Él interés y preocupación por ellos. Nosotros también hemos recibido de su gracia. Por eso, en este mismo instante, Dios te quiere levantar.
de deshonra a honra.